Amigas y amigos, en este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Además, hemos reafirmado nuestra hipótesis principal de que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social. Siempre lo he dicho, en las ciencias sociales se enseña de que la desigualdad se produce porque el burgués, el dueño de los medios de producción, se queda con las ganancias, con la plusvalía, explotando al trabajador, al proletario. Esa es la esencia de la explicación del por qué la acumulación de la riqueza. Pero eso no aplica del todo en nuestro país, porque aquí, lamentablemente, la desigualdad se produjo porque imperó durante mucho tiempo la corrupción. Nosotros tenemos que aprender bien esa lección. La corrupción no es una pandemia, es una peste. Y se necesita acabarla, desterrarla, porque de eso depende el bienestar, la tranquilidad, la paz en nuestro país y de nuestro pueblo. Eso es lo que estamos demostrando. Además, hemos también considerado relevante que se convirtió en una realidad nuestro sueño. Entre todos y desde abajo hemos logrado reducir la pobreza. Y la desigualdad. Se redujo la pobreza y la desigualdad, algo que no ocurría en México desde hacía décadas. Tanto la información dada a conocer por el INEGI como la del Coneval coinciden en que de 2018 a 2022 la reducción de la tasa de pobreza fue de 5.6%, al pasar de 41.9 a 36.3. Esa fue la reducción en pobreza. Esto significa que a pesar de la caída de la economía por la pandemia y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, que produjo inestabilidad económica, financiera en el mundo, sobre todo inflación, las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que salieran de la pobreza 5 millones de personas. Pero además, en los 4 años, de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Ahora bien, si comparamos la desigualdad de ingresos por persona entre el año 2010, en que gobernaba Calderón, y el 2022, esta se redujo de 36 a 17 veces. Es decir, se redujo la mitad. También quiero subrayar que aun cuando de 2018 a 2022 se redujeron la pobreza y la desigualdad en prácticamente todas las entidades de la República,
los más beneficiados han sido los estados del sur y del sureste. Chiapas, por ejemplo, ocupó el primer lugar en el país en cuanto a disminución de la pobreza, con 10.6%. En Tabasco se redujo en 9.9%, en Hidalgo en 8.9%, en Veracruz en 8.5%, en Guerrero en 7.5%, en Oaxaca se redujo la pobreza en 5.9%, en Yucatán en 5.2%, en Puebla en 4%, en Campeche en 3.9% y en Quintana Roo en 3.2%. Además de otros factores como el incremento salarial y el aumento de las remesas, en estos estados con mayor marginación mejoraron de manera deliberada las condiciones de vida y de trabajo, porque además recibieron más recursos del presupuesto mediante los programas de bienestar y al mismo tiempo han sido los más beneficiados por la inversión pública nacional, que pasó de 500,000 millones de pesos en 2018 a 1 billón de pesos en este año de 2023, es decir, el doble de lo que se invirtió en el 2018. Quiero aclarar también que el que haya bajado la pobreza y la desigualdad no quiere decir que le fue mal a los de arriba. También empresarios, incluso banqueros, han obtenido ganancias razonables, lícitas. Y esto es importante también que se sepa. A la mayoría de las empresas y a todos los bancos les ha ido muy bien. Han obtenido en algunos casos utilidades históricas. Por eso confirmo de que nosotros hemos proclamado lo siguiente: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Y también, ¿por qué el desarrollo del sureste? Porque era justo y necesario. Mucho tiempo de abandono del sureste. Era un crecimiento desequilibrado. Crecía el norte a tasas anuales del 4%, el centro a 2% anual y el sureste 0%. Y por décadas muchos estados bajo 0%, es decir, había decrecimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Destinando más inversión pública al sur, sureste, equilibrando. Queremos que le vaya bien a quienes viven en el norte, que lo merecen, que le vaya muy bien a los que viven en el centro del país, y también que haya justicia y les vaya bien a los que viven en el sur y en el sureste de México.
En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados, porque se debe de internalizar bien lo que significa nuestro lema, el principio de que por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres. Seguiremos caminando hacia los sublimes ideales de la democracia verdadera, la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la soberanía. Nada de corrupción, nada de extravagancias, nada, cero autoritarismo, nada de clasismo, nada de racismo, nada de discriminación. Democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad no. ¡Que viva Campeche! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!